Muy buenos días, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida. Tenemos nuestro devocional en la casa, que es su casa para todos los que nos están viendo en las redes. Vamos a tener una lectura bíblica en esta mañana. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un día muy especial para nosotros. Tenemos la lectura bíblica de esta mañana en Mateo 28, del 1 al 7. Y vamos a hacerla antifonalmente. Ahorita aquí en casa, pues la familia y ustedes allá en su casita también van a estar teniendo la lectura bíblica. Repito la cita, Mateo 28, del 1 al 7. Y voy a leer el 1, ustedes el 2, y nos vamos a reunir en el 7. Y dice la bendita palabra de Dios, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id Pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí de nosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Vamos a inclinar el rostro, ustedes allá en casa también, y nosotros aquí, y vamos a ir en oración. Amado Padre Celestial, en esta mañana hermosa, Señor, regalo suyo, le agradecemos, Padre amado, por la vida, por la salud, por esa protección constante, Señor, que tiene usted sobre cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, por su presencia, porque aún bajo estas circunstancias donde no podemos reunirnos todos en un solo lugar, Señor, de todas maneras, buscamos la forma, los medios para poder estar juntos. Y el propósito principal, Señor, en esta mañana es adorarlo, Padre. Estamos celebrando, Señor, que usted vive porque ha resucitado, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque por esa resurrección, Señor, es que nuestra fe se cimienta, es que nuestra fe se afianza, mi buen Dios, y podemos tener la garantía plena, Señor, de que sus promesas se cumplen. Y usted prometió que vendría, Señor, y estamos esperando su llegada. Muchas gracias, Padre, en esta mañana, por ese sacrificio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, porque fue por medio de Él, Señor, que tenemos perdón de pecados, que tenemos vida eterna. Gracias, Padre. Quédese con nosotros, Señor, y permita que podamos enfocarnos en alabarle, que podamos enfocarnos, Señor, en recibir el mensaje de su palabra en esta mañana. Bendiga, Señor, a cada uno de los que se pueden enlazar en esta transmisión y bendiga a cada uno de los que estamos aquí, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Tenemos entonces otro canto más. Iré en necesidad
¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Gloria a Dios. Si quieren aprovechar, compartir con sus amigos en su red social, denle un like, un share. Vamos a continuar. Estamos improvisando algunas cosas, son cosas nuevas. Y desde aquí de casa, con los que estamos, tratamos de tener un hermoso mensaje. Dios quiere bendecirnos a través de su bendita palabra. Y en esta mañana vamos a estar reflexionando en la palabra de Dios, y para ello vamos a estar en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, y vamos a tener una lectura bíblica que los invito a que todos estemos en ella. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, del 1 al 7. Del 1 al 7. Por favor, los que tengan sus Biblias y que están allá en su casita también participen de la lectura bíblica. Dice la bendita palabra de Dios, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado,
sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y voy a leer también el 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, escribe Pablo. Vamos a ir en oración para entrar en este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Y dice la bendita palabra, vamos a ir en oración y vamos a ir a la presencia del Señor. Señor, estamos ante su divina presencia en este momento, solicitando, Señor, que sea su Espíritu Santo el que esté en medio de nosotros, Señor, y con todos aquellos que están en sus hogares. Les suplico, Señor, que todo lo que puede estorbar a nuestra atención, a su palabra, Señor, sea echado fuera, Señor, lejos de nosotros, que podamos concentrarnos, Señor, que toda preocupación, Señor, la podamos alejar, que todo estorbo, Señor, sea quitado en este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que, Señor, nuestra mente y nuestro corazón estén sensibles, Señor, al consejo divino de su palabra. En este día especial, Señor, en el que recordamos su victoria, su triunfo, su resurrección, y que podemos, Señor, asegurar que usted vive y que vive para siempre. Gracias. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, vamos a ir al mensaje de la palabra. Siempre les pido que se queden en la escritura. Ahí vamos a estar en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Vamos a seguir en ella, pero quiero introducir el mensaje de esta mañana. Esta introducción la tengo en 4 puntos, y el primero de ellos es que la muerte nos acecha a todos. En estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que es muy palpable para cada uno de nosotros de que la muerte acecha a cada momento, y podemos darnos cuenta cuál es la preocupación principal de la gente. Los vemos cuando tenemos oportunidad y que salimos, que vamos a las tiendas o que tenemos necesidad de ir a algún lugar, cómo la gente está realmente preocupada. A veces actúan de una manera que nos sorprende, porque hay miedo, hay pavor de lo que pueda suceder, como que ven en cada persona el mismo virus ahí, y que puede ser transmitido de cualquier persona que está cerca de nosotros. Y ante esto, quiero llevarlos a Hebreos 9:27. Miren lo que dice. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El segundo punto de la introducción es una pregunta, y tal vez nos la hemos hecho muchísimas veces. Esta pregunta es, ¿por qué muere la gente? ¿Se ha preguntado usted esto? ¿Por qué muere la gente? Y bueno, nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras que la muerte es el resultado del pecado. Y mire lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando nosotros pasamos frente a un cementerio, cuando vemos los cementerios o que estamos en los funerales, nos recuerdan esta cita que tenemos todos. Hay un dicho por ahí que usan y dice que de la muerte nadie se escapa. Todos estamos seguros de que ese día va a llegar, pero nos podemos preguntar nosotros, dice, ¿cómo entonces pudo Pablo burlarse de la muerte? Y bueno, ahorita todavía no lo hemos leído, pero aquí en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, ahí en el 15:55, encontramos que Pablo dice esta frase, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y también dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque a veces decimos, bueno, ¿dónde se burla Pablo de la muerte? Y realmente en estas frases estamos viendo que Pablo no tiene ningún temor de la muerte. Cuando él pronuncia que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, está él seguro de que no le tiene ningún temor a que la muerte llegue y que termine su vida terrenal. Pero quiero entrar al mensaje con esta pregunta. ¿Qué ofrece esperanza ante la muerte? ¿Qué ofrece esperanza ante la muerte? Yo creo que todos hemos pasado por momentos donde un ser querido se nos adelanta. Y tal vez nos hemos preguntado, ¿qué hay después de esto? Hemos escuchado de muchos que dicen que en la muerte termina todo. Hasta ahí llega la existencia y no hay nada más que buscar. Pero miren, al entrar al desarrollo de este mensaje, el primer punto que tengo para compartir con todos ustedes es este. El arrebatamiento de Enoc y Elías nos da esperanza. Y podemos decir, bueno, pero ¿cómo? Bueno, vamos a recordar un poquito y vamos a encontrar Enoc es el primer hombre que escapó de la muerte. Ahí en Génesis 5, del 21 al 24, es donde encontramos referencia. Y dice así, dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y que se les quede ahorita el nombre de Matusalén. Yo sé que lo hemos escuchado en algunas ocasiones. El 22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y a lo mejor se nos hacen muchos ahorita, 300 años más 65 que ya tenía, porque el 23 dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Pero el 24, mire lo que dice, y quiero que pongamos especial atención en él. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Lo primero que vemos aquí es que Enoc fue el padre del hombre que más vivió. De acuerdo a la historia bíblica, nosotros encontramos que Matusalén vivió 969 años. Esos fueron los días de Matusalén. Ahí en Génesis 5:27 tenemos el dato. Pero ¿saben? Enoc superó el récord de su hijo, porque Enoc no murió. Enoc no murió. Acabamos de leer ahí en el versículo 24 que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó.
Entonces, Enoc no llevó, es el primero. Y el segundo, el segundo del primer punto que les dije es Elías, el profeta Elías. Saben que ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, encontramos referencia a Elías y a este punto. Eliseo no se quería separar de Elías, porque Elías le había dicho cuando Eliseo le dice, más bien Elías le dice a Eliseo, pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Ujú. Y Eliseo le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Y entonces Elías le dijo, difícil cosa has pedido, pero te será concedida únicamente si tú estás presente cuando el Señor me lleve. Y entonces él trataba de no separarse ni un momento de Elías, porque él quería recibir esto. Ahí en Segunda de Reyes 2:11, en el segundo libro de Reyes, el capítulo 2, el versículo 11 dice esto. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Bueno, algunos piensan que estos dos van a regresar a ministrar durante la tribulación. Y me refiero a Apocalipsis 11, ahí el apóstol Juan escribió sobre los dos testigos. Entonces, algunos están pensando que se trata de ellos dos que van a venir y realmente no nos debe preocupar mucho. Para nosotros, en el tiempo de la tribulación, ya no estamos aquí. Ya no estamos aquí, es nuestra fe. Lo que yo puedo decirles de Enoc y del profeta Elías es que su cita con la muerte se pospuso y que ellos son prueba de que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Nada más Él es el que decide. Ellos son prueba de que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Voy a pasar al segundo punto. El segundo punto de esta meditación, de este mensaje. Y el segundo punto es la resurrección de Cristo nos da esperanza. Nos da esperanza. Y quiero personalizar esta declaración. La resurrección de mi Señor Jesucristo me da esperanza de que voy a resucitar. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos personalizar esta declaración y que podamos decir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da esperanza, esperanza de vida eterna. Miren lo que dice Primera de Corintios, lo leímos, Primera de Corintios del 1 al 8 fue la lectura inicial. Entonces, aquí podemos ver, lo primero que vemos es que la derrota de la muerte por Cristo es parte del Evangelio. No podemos predicar las buenas nuevas sin decir que Jesucristo resucitó. Él ha resucitado. Su resurrección demostró su deidad. Esta deidad de nuestro Señor Jesucristo que muchos siguen creando controversias de no aceptarlo. Bueno, su resurrección lo demostró. Y ahí en Juan 2, del 19 al 21, recordamos esto. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El 20 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando nosotros hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que acordarnos
que hay muchos testigos de su resurrección. Hubo muchos testigos. Y en la lectura que tuvimos, en la lectura inicial, pero ahora voy a tomar nada más de ahí en el capítulo 15 de Primera de Corintios, del 5 al 8, y miren lo que dice. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Recuerden que está escribiendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que está escribiendo esto y él se considera, dice, como un abortivo. O sea, al último de todos los que se le apareció, camino a Damasco. Ahí es donde tuvo Pablo ese encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. Y lo considera. Entonces, él fue declarado hijo de Dios por su resurrección. Miren lo que dice Romanos 1:4. Dice, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es lo que demuestra la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, 100% Dios, pero padeció y murió como hombre, 100% hombre. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría victoria sobre la muerte. Y mire, vamos ahí a 1 Corintios 15, del 12 al 19. Recuerden que estamos ahí en el capítulo 15, ahí me voy a seguir quedando. Pero del 12 al 19 dice Pedro escribiendo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Acuérdense que la carta está siendo enviada a la iglesia en Corinto. Entonces ahí hay este tipo de problemas, que algunos no creen en la resurrección de los muertos. ¿Recuerdan ustedes los dos principales grupos religiosos del pueblo hebreo? Son los fariseos y los saduceos. Y lo que los diferencia es precisamente eso, que los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, ni creen en los ángeles, y los fariseos sí creen. Entonces, el 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En realidad aquí Pablo trata de explicarle a los hermanos en Corinto lo que sucedería si Cristo no hubiese resucitado. Pero me veo comprometido a leer también el versículo 20, donde dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él es el primero que resucita y vive para siempre. Su resurrección es el ejemplo vivo que nosotros tenemos de que esa promesa de vida eterna para nosotros se cumplirá. Pablo no había podido burlarse de la muerte si no hubiera resucitado nuestro Señor Jesucristo. Todos los que han muerto se habrían ido para siempre. Toda la predicación, la fe y el testimonio de Cristo sería en vano.
Pero la resurrección garantiza la promesa de Dios de vida eterna. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Tenemos la cita ahí en 1 Corintios 15, 22. Yo le leí ahorita hasta el 20. El 22 es el que nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nuestra resurrección, mis hermanos, va a ser similar, va a ser parecida a la de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras nos lo aclaran, nos lo enseñan y nosotros lo creemos. Voy a ir al último punto. El último punto de la predicación es el arrebatamiento de los cristianos nos da esperanza. El arrebatamiento de los cristianos nos da esperanza. Y vamos a estar ahí en 1 Corintios 15, pero ahora vamos a estar del 51 al 58. Y le voy a dar lectura para que estemos enfocados. Mire lo que empieza diciendo en el 51. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y aquí es donde Pablo se burla de la muerte. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos decir gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. De acuerdo a la lectura que hice, podemos ver que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. De acuerdo al versículo 51. Miren, y esto nos debe de confortar. Cuando Pablo está explicándoles aquí a la iglesia en Corinto lo que va a suceder, ellos están preocupados por todos aquellos que ya están pereciendo, por aquellos que ya están. Acuérdense que la palabra muerte ya no se utiliza aquí, porque nosotros decimos que los que se nos adelantan duermen, porque están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, así como nosotros también. Tanto ellos como nosotros la esperamos. Entonces decimos que duermen. Entonces Pablo dice, no todos dormiremos. Quiere decir que va a haber un grupo de cristianos, y aquí Pablo se cuenta entre ellos, dice, no todos dormiremos. O sea, no todos vamos a morir. Y se refiere a aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, aquellos que lo hemos invitado a nuestro corazón. Entonces, cuando llegue ese momento, cuando suene la trompeta, porque dice que va a sonar la trompeta, entonces los que duermen en Cristo se van a levantar primero. Pero dice, pero luego, los que aún vivamos, los que estemos todavía vivitos, y si nos queremos contar nosotros entre ellos, porque es posible, dice, no vamos a ver la muerte. Porque aunque este cuerpo no puede ir a la presencia de Dios, porque sangre y carne no pueden estar en la presencia de Dios, pero la promesa de Él es que estos cuerpos van a ser glorificados, van a ser transformados y vamos a ir a la presencia de Dios. Entonces esto nos trae esperanza delante de la muerte. Entonces, porque aquí estamos viendo que no todos los cristianos morirán. Los que vivan en el momento del arrebatamiento
escaparán a la muerte. Entonces ahora sí, no nos va a sorprender entonces que Pablo pudiera burlarse confiadamente de la muerte. La muerte ha perdido su aguijón, pero es nada más para los que confían en Cristo. Aún en estos tiempos, cuando hay tanto temor por infectarse, por morir, están rompiéndose todos los récords, están muy ocupados los abogados, están muy ocupados los notarios públicos, porque mucha gente en su miedo de poder morir está haciendo testamentos, está arreglando las cosas de qué va a hacer con lo que tiene, con sus bienes, a quién se los va a dejar. Está ahí en las noticias, ha salido este comportamiento que está viendo de la gente. Hay temor en la muerte, hay temor en la muerte, pero ¿saben qué? Para nosotros, los cristianos, debemos de estar confiados de que nuestro Señor Jesucristo está en control de todas las cosas. Y cuando Él promete que pueden caer a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero que a nosotros no llegará, y que Él nos va a librar. Que Él nos va a librar. Por eso cuando vamos al Salmo 91 nos sentimos confiados en que Él cumple sus promesas. Entonces, cuando dice que la muerte ha perdido su aguijón, es como que esa guadaña con la que ponen a la muerte es de hulito, ¿verdad? Ya no hace daño. Ya no vamos a estar temiendo, porque si vamos a dejar de existir, si vamos a descansar en el Señor, sabemos que Él va a venir, y cuando suene la trompeta nos vamos a levantar con Él. Pero si estamos todavía vivos, si estamos todavía aquí en esta tierra, entonces este cuerpo va a ser transformado y nos vamos a levantar y vamos a ir a recibirle en las nubes de acuerdo a su palabra. La muerte no tiene victoria sobre los que pertenecen a Él. La muerte ha sido derrotada. Tenemos que estar seguros con esto. Nuestro Señor Jesucristo la derrotó. Y saben, la derrotó desde la cruz del Calvario. Pero cuando se confirma su victoria es cuando Él se levanta, cuando Él se levanta de la tumba. Y aquí dice que fue un domingo. Bueno, un domingo tempranito es cuando se dan cuenta. La piedra había sido removida, de acuerdo a la lectura que tuvimos. Ese ángel con aspecto de relámpago la había quitado. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo tuvo que venir un ángel para remover la piedra? Y algunos me dicen que no tenía poder. Bueno, es que la piedra no fue removida para que nuestro Señor Jesucristo pudiera salir de la tumba. Él ya no estaba ahí. Él ya no lo podía detener nada. La piedra fue removida para que nosotros nos demos cuenta que el Señor resucitó, que ya no está ahí, que ha vencido la muerte, que la victoria de Él es grande. Y esa victoria es para nosotros también. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Voy a concluir con esto. Una pregunta para cada uno de los que están escuchando, aquí y allá en sus casitas. ¿Ha puesto usted su fe en el Cristo resucitado? Medite bien en esa pregunta. Porque a veces decimos que creemos en Él, pero no hemos depositado nuestra fe en ese Cristo resucitado, en el que vive, en el que está ahí. El Señor viviente nos transforma de víctimas a vencedores. Su resurrección es esta, o sea, Él tuvo que padecer, injustamente si ustedes quieren, pero tuvo que padecer. Fue una víctima de la injusticia, de las leyes de aquel tiempo, de la religiosidad de muchos, y padeció. Pero en su resurrección es transformado de una víctima a un vencedor. Y eso es lo que Él tiene para nosotros. Y miren,
Hay muchos que todavía están haciendo polémica sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que desde su muerte, cuando empieza esto, empiezan a querer decir que Él realmente no murió, que su cuerpo se lo robaron, que tantas cosas, pero la prueba está que desde entonces hasta hoy no han podido encontrar sus restos. Y no los van a encontrar porque Él vive. Él vive, y ese cuerpo que fue flagelado, ese cuerpo que fue azotado, ese cuerpo que fue traspasado por los clavos, por la lanza, vive. Vive. Él no se quedó en la tumba, resucitó, vive. Y la mayor prueba de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no son todo lo que podamos hacer en referencia a que la tumba estaba custodiada, que pusieron una gran piedra sobre la entrada, en todo eso. No es eso. Ni siquiera la tumba vacía podemos decir lo que es la mayor prueba de la resurrección, sino la mayor prueba de la resurrección la podemos palpar y ver, porque la mayor prueba de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en ese cambio que Él hace en la vida de las personas, en la vida de los seres humanos. Esa transformación que hizo en su vida y en mi vida. Y Él en este momento sigue transformando vidas, cambiando corazones, pensamientos. Transforma realmente al ser humano. Aquel que está sin esperanza, aquel que considera que no hay nada más para él, aquel al que no le dan ningún valor, el Señor le muestra que Él le ama y que puede transformarlo y que puede cambiarlo. Hoy, Él puede efectuar un cambio en usted. Aquellos que me están escuchando a través de las redes sociales, si usted no ha tenido un encuentro real y verdadero con nuestro Señor Jesucristo, ese encuentro real y verdadero se puede dar hoy, porque hoy es el día de salvación. En este día hermoso en el que estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, puede ser el amanecer de usted, si usted acepta y escucha ese llamado de nuestro Señor Jesucristo en su corazón y abre la puerta y lo invita a entrar. Y entrará usted y cenará con usted y usted con Él. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Ahí está su palabra. Él sigue llamándonos. Y en esta mañana quiero invitarlos a que todos meditemos en esto. Aquellos que no han invitado a nuestro Señor Jesucristo, que lo inviten hoy. Que se quede y que sea, aunque sea por este medio donde hay un servicio transmitido, pero que llegue a sus corazones esa oportunidad de vida eterna. Los invito a que vayamos en oración y le demos gracias a Dios por la oportunidad de poder tener su palabra. Es un gran privilegio para nosotros el poder acceder a la palabra, poder ir una y otra vez. No en todos los lugares se puede, pero aquí tenemos esa libertad. Aunque estemos restringidos ahorita de no poder reunirnos, de todas maneras, la palabra de Dios puede llegar a nuestros hogares de diferentes maneras. Que Dios bendiga cada hogar, cada familia, cada persona. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, le damos las gracias, Señor. Le damos las gracias, Padre bendito, por su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y le agradecemos, mi buen Dios, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, ahí en esa cruz donde el Señor entregó su vida, donde derramó su sangre, ahí mismo Él venció, Señor. Venció el pecado, venció a Satanás, venció la muerte.
Pero en un día como este, Señor, mostró su victoria resucitando. Resucitando y hoy vive y vive para siempre. Y en este momento, Señor, le suplico que usted perdone, Señor, nuestras faltas. Que usted perdone, Señor, nuestros errores, nuestros pecados, y que nos limpie y nos purifique. Que esa sangre derramada en la cruz del Calvario nos cubra, Señor. Pido de usted, mi buen Dios, su protección para cada hogar, para cada familia. Que usted esté siempre, Señor, ahí. Y se lo pido, mi Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones a cada uno. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Amen. And remember, if you're one of the people who made that prayer, to comment #VegasStrong, como lo que tenemos en el screen. Si es una persona que hizo esa oración, comente Vegas Strong y así tenemos su nombre para tenerlos en nuestras oraciones. Comente, comparta con todos los demás en sus redes sociales y gracias por vernos. ¿Palabras, pastor? Que Dios bendiga a cada uno ahí donde estén. Y nada va a impedir que la palabra de Dios pueda llegar a cada hogar y a cada corazón. Bendiciones para todos. Dios está con nosotros. No tengamos temor. Amén. Amén. Amén.